Hola, buenas tardes, bienvenidos a este panel Datos, el oro del siglo XXI, haciéndose en el marco de Developer Land at Home del Talent Network. Yo soy Manuel Canul, seré el moderador del panel del día de hoy y pues nos acompañan tres grandes personas, tres expertos en el área de la seguridad informática, que es más que una área muy extensa, muy puesta y dispuesta a la mayoría de las cosas actuales que buscan tener un alcance mayor, una protección mayor. Entonces, el día de hoy voy a ir presentándolos para que puedan ir conociéndolas y ellos ya se irán presentando debidamente. En la parte de arriba tenemos al ingeniero Raúl Cáceres, director general de Painali System, empresas especializadas en ciberseguridad y desarrollo de software. Pues si gusta el ingeniero Raúl Cáceres podrá hacer su presentación a continuación. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar en esta reunión de Developer Lab at Home. Estoy seguro que será de su agrado esta participación. Estoy muy contento de poder contribuir a la comunidad, pues con la experiencia que hemos alcanzado en la especialización de la ciberseguridad, principalmente de las empresas, y también en el desarrollo de software. Gracias. Ok, gracias, ingeniero. En segunda instancia tenemos a nuestro querido Omar Gudiño, especialista en ciberseguridad, CEO en Good Security y embajador de la comunidad Dojo en Panamá. Bienvenido, Omar, esperamos tu presentación. Bien, hola, ¿qué tal? Les saludo desde Panamá, tal como indicó Manuel. Mi nombre es Omar Gudiño. Bien, primero que nada quiero agradecerles por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Como ya lo indicaste, soy embajador de la comunidad Dojo. Es una comunidad dedicada a lo que es el aprendizaje colaborativo y compartir el conocimiento y ayudar a los jóvenes a poder formarse en el camino de ciberseguridad y de la misma manera permitirle a aquellas personas que están en el campo mantenerse actualizadas. Pues nada, simple y sencillamente estoy aquí para compartir todo mi conocimiento con todos ustedes y espero que sea de su agrado. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Omar. Como siguiente instancia, pero no por eso menos importante, tenemos al ingeniero Héctor López, fundador de la Organización Mexicana de Hacker Éticos, y pues esperamos su presentación. ¿Qué tal? Bueno, pues soy Héctor López, soy el fundador de la OMHE. Básicamente lo que hacemos es proteger tanto a instituciones gubernamentales como instituciones privadas en la parte de ciberseguridad. También hacemos lo que viene siendo cursos gratuitos que liberamos para impulsar la cultura educativa en la misma materia. Y bueno, me he desempeñado como director del Departamento de Inteligencia de la Policía Cibernética de Michoacán, entre otras áreas. Muchas gracias, Héctor López. Y pues bueno, ya que conocieron a los panelistas en el día de hoy, en este panel, datos, el oro del siglo XXI, algo que actualmente, y a pesar que no hubiéramos estado en pandemia, los datos se mueven, diariamente se mueven miles, inclusive millones de datos en todo el mundo, y es uno de los temas que casi nadie ve, pero existen y sí a nivel ciberseguridad. Creo que todos los especialistas que están aquí saben que un dato vale mucho para una empresa, para un sistema, para una inteligencia artificial y demás. Entonces, comenzando con el tema del día de hoy, el primer tema que vamos a debatir, vamos a dar nuestras opiniones acerca de este tema, es la violación de la privacidad y el derecho en juego a decidir del individuo. Cuando nosotros nos presentan las políticas de privacidad de una aplicación, de una plataforma, lo que nosotros pensamos es de que pues casi nadie las lee, ¿ok? Casi nadie se preocupa por este detalle de que o sea, decimos es mucho texto y ya no nos
englobamos a lo que es, a leerlo un poquito esas políticas de privacidad que las empresas pues ponen ahí por algo. Entonces, en este caso vamos a analizar el caso Facebook, el que tuvieron con Cambridge Analytica hace poco, y le pediría a Héctor López que dé su opinión acerca de este tema. Bien, pues con respecto a las personas, realmente no creo que tengan tanta decisión en controlar los datos que realmente comparten, porque hay como una fiebre de tener muchas redes sociales, compartir todo lo que ves y pues después lees, como dices tú, los acuerdos de privacidad. Realmente la gente está como con la necesidad de sacar la cuenta, no se dedica a ver todo lo que le implica registrarse en un servicio que no es suyo. Me dicen, es que me regalan espacio para mi correo, es que me regalan espacio para hosting, es que me regalan espacio, o sea, parece todo el mundo estarte regalando todo, pero yo creo que eso pues no es así. Obviamente en la filtración de datos lo más relevante podría ser que pues elijan hasta tus gobernantes, ¿no? Eso es en el caso de Facebook, lo que hasta donde pues llegó este tipo de violaciones de datos. Van cayendo en empresas de terceros mediante las APIs. Las APIs se conectan de manera muy sencilla y es fácil extraer la información. Y toda la información que compartes generalmente en las aplicaciones pues tiene demasiados permisos. Entonces es una cultura en la que necesitamos que los desarrolladores empiecen a no requerir tantos permisos, que se empiece a desarrollar como un software más seguro para que las personas no es como que tengan el derecho o no, sino que ya venga implícito que si bajas algo no va a requerir más información de la que tiene que sustraer para trabajar de manera adecuada. Ok, sí. Fíjese que hubo mucho revuelto en este tema de Cambridge Analytica, el de cómo los datos influyen mucho el poder, como Héctor mencionaba, el poder elegir a un gobernante en estos tiempos. Entonces, si alguno de los demás panelistas gusta añadir información que es muy valiosa para toda la audiencia, pues lo puede hacer adelante, cualquiera que guste. Estamos Sí, para que hablemos de esto. Omar, adelante. sí, bueno. Sí, bueno, una opinión que me gustaría dar a conocer, y creo que es de suma importancia, es que el usuario final tiene que entender una cosa. Si él propiamente no publica esa información, no está en riesgo. Empecemos por ahí. Porque muchas veces, simple y sencillamente, es más fácil culpar a las organizaciones cuando se hace algún tipo de divulgación de la información. Sin embargo, ¿quién generó esa data? ¿Quién es la fuente de información? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, de la misma manera que somos tan responsables de nuestra privacidad como las organizaciones. No es simplemente ellos en el cómo proteger los datos, sino nosotros qué datos publicamos. Porque hay personas que publican toda su vida completamente en las distintas redes sociales. Y esto no nos tenemos que enfocar únicamente en lo que está en Internet o lo que está en redes sociales, porque esto existe desde siempre, desde el momento que tú vas a participar en una tómbola o en un evento para ganarte un auto y te piden dónde vives, cómo te llamas, dónde trabajas, tu número de teléfono, te piden toda tu información y nunca nos habíamos preguntado tu organización qué haces con esa información después que termina todo el evento, qué pasa con esos datos. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que somos responsables de la información que publicamos y de la información que proporcionamos a las diferentes organizaciones y no simple y sencillamente como que lanzar el peso a las empresas. Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias, Omar. Ingeniero Así Raúl es. Cáceres, ¿desea agregar algo? Sí, claro que sí, Manuel. Adelante. Gracias. Definitivamente comparto la opinión de mis colegas. Siempre que un servicio sea gratis, tenemos que preguntarnos cuál es el producto y generalmente el producto eres tú, tu información es el producto. Entonces, en las redes sociales, pues tú eres lo que publicas. Entonces, tenemos que tener pues cuidado precisamente con lo que publicamos en estas redes sociales. Ya vimos el caso que pasó pues con Facebook y Cambridge Analytics, ¿no? Que pues esto pues se litigó y hubo consecuencias, ¿no? Para las empresas, pero sobre todo consecuencias para los usuarios, ¿no? Porque pues su información fue pues compartida y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de ver
los acuerdos de privacidad y cómo van a ser utilizados mis datos, ¿no? Y en términos generales, en las redes sociales, pues mientras menos datos publiquemos, pues es mejor para protegernos, proteger nuestra identidad y proteger que sobre todo la identidad es la moneda de cambio del siglo XXI, ¿no? Si te roban tu identidad, te metes en problemas serios que pueden inclusive ser una catástrofe financiera o puedes incurrir indirectamente en un delito, te pueden culpar de algún delito, etcétera, ¿no? Es muy, muy peligroso, ¿no? Muchas gracias, Sí. ingeniero. Gracias. Pues aclarándole a las personas que no son relacionadas a esta área, pero están viéndonos en este momento, un dato es aquella cosa que nosotros dejamos en la red, aquella cosa que nosotros le dejamos cuando nos registramos a Facebook, como mencionaron nuestros panelistas el día de hoy. Cuando te registras a Facebook, te piden sexo, te piden ciudad donde vives, te piden un nombre, te piden apellido. Esos son datos, son cosas que le estás dando a la red para que te vaya conociendo, te vaya sabiendo cómo ir manejando las cosas contigo. Si alguno de los panelistas quiere dar acerca una definición más certera o más simple de qué es un dato, adelante, para que las personas que nos están viendo y no saben qué es un dato a nivel informático puedan estar al tanto en el panel del día de hoy. ¿Alguno de Bien. nosotros? Bien. Omar, adelante. Lo que tú comentabas hace unos segundos referente a las huellas. Bueno, algo que todos tenemos que saber es que hay algo que se le conoce como el rastro digital. El rastro digital es simple y sencillamente ese pedacito de información que dejamos cada vez que entramos a un sitio web, que dejamos cada vez que entramos a una red social, en cada punto donde nosotros accedemos a una URL, compramos un producto. Cada vez que nosotros hacemos eso, dejamos un rastro digital. Entonces, ese pequeño dato, porque es de gran valor hoy en día, por el simple y sencillo hecho de que es lo que nos va a permitir en el proceso de toma de decisiones para muchas organizaciones y entidades basarnos en qué va a suceder y qué no va a suceder. Básicamente es un objeto binario, nos va a permitir tomar una decisión entre se hace o no se hace basándose en una serie de prerequisitos que se hagan dentro del proceso de estudio. Pero en general, dato es cualquier cosa, cualquier pedacito de información de un individuo. La fecha de nacimiento es un dato, ¿qué más les puedo decir? La fotografía de una persona es un dato. Lo importante de esto es que este pedacito de dato, para que tenga sentido, pasa por un proceso que básicamente lo recolectan, lo procesan para poder, digamos, que limpiar la información, luego viene un proceso de análisis y al final es la información valiosa que utilizan las diversas empresas. Nada es gratis, como lo dijeron los compañeros, nada es gratis. Muchas gracias, Omar. Pues bueno, para todas las personas que están viéndonos, pues ya los panelistas son expertos en el área de seguridad informática y ciberseguridad, perdón. Y pues si alguno desea agregar algo más acerca de este dato, pues adelante, audiencia sepa. Claro, Ingeniero Manuel. Raúl Cáceres, adelante. Sí, de hecho los datos, sobre todo los datos personales, pues es lo que genéricamente le decimos información. Va desde nuestra foto, va desde nuestro nombre, nuestra dirección, y toda esta información la podríamos clasificar, digamos, en tres grupos, ¿no? Lo que vendría siendo información pública, información confidencial e información privilegiada y confidencial. Por ejemplo, nuestra información pública, hay datos que no podemos, o mejor dicho, que debemos de controlar qué cosas de nosotros pueden ser o queremos que sean públicas. Como puede ser, pues si tengo un perfil en Facebook, pues de entrada, pues ahí voy a poner algunos datos de mí que quiero compartir, que no tendría yo problema en compartir, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quiero poner mi nombre, por ejemplo,
y lo voy a compartir de manera pública, ¿no? Pero hay cosas que no quisiera yo compartir, como por ejemplo mi dirección. Entonces esto ya sería información confidencial, ¿no? Y podemos tener información confidencial y privilegiada, como podría ser el número de tu tarjeta de crédito y el código CVV que está en la parte de atrás de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, esta información debe ser tratada, clasificada de esa manera, para que nosotros podamos controlar qué cosas queremos o podemos hacer públicas y qué cosas tenemos que cuidar y buscar maneras adecuadas para cuidarlas, como pueden ser, por ejemplo, contraseñas, ¿no? También tenemos la situación de las contraseñas, y más tarde en el panel podemos hablar un poco más acerca de los contraseñas y usuarios. Gracias. Gracias, ingeniero. Sí, podemos hablar más adelante de eso. Creo que uno de los temas que vamos a opinar el día de hoy habla acerca de las contraseñas. Entonces, si deseas agregar algo a este pequeño énfasis del tema, o proseguimos al tema siguiente. Venga, seguimos. Ok. El siguiente tema que vamos a opinar en este panel, Datos del Oro del siglo XXI, es su experiencia de nuestros panelistas en qué tanto la anonimización, o sea, el anonimato de los datos, de los metadatos, perdón, es efectivo en realidad para el usuario final de un servicio o un sistema. Como habíamos mencionado, comenzamos, Héctor. Ok, bien. Pues bueno, en la parte de anonimato, yo puedo dar a entender que es como cuando no dejas un registro muy preciso en Internet, básicamente. O sea, tú siempre estás dejando porciones de información y existen alternativas como lo viene siendo el Internet Tor, que es como una distribución de nodos bastante por donde la información viaja antes de llegar al destino final. De esta manera, pues es más difícil de interceptar o detectar, pero se ha visto ya, pues como algunas campañas, eso es lo que, bueno, quizá desde el punto de vista de anonimato masivo, lo que más debería de preocuparnos es cómo hay como campañas o actos o cosas que se firman, como lo viene siendo ACTA, en donde para poder como combatir la piratería, lo cual es algo que está bien, pues los ISPs tienen que grabar su información y hay como una cierta cuestión en la que básicamente te están espiando todo el tiempo. Entonces, eso debería de no ser así. O sea, solamente cuando hay una campaña para una efectividad o con cierta cuestión, te deberían de poder espiar y no todo el tiempo. Ok, muchas gracias, Claro. Héctor. El siguiente sería el ingeniero Raúl Cáceres. Adelante. Bien, en este punto, pues me gustaría hacer énfasis en protegerse con herramientas. Por ejemplo, hay navegadores como Brave, por ejemplo, que pues evitan las famosas cookies de seguimiento que en muchas aplicaciones ponen para ir identificando tus patrones de uso, tus gustos, y para que puedan empezar a perfilarte las empresas y poderte ofrecer y vender productos. Pero también puede ser utilizado por los hackers para ir conociendo cada vez más de ti, los cibercriminales, los ciberdelincuentes. Y pues definitivamente, pues un navegador como el Brave, por ejemplo, podría ser bueno. Tor también es muy bueno, o sea, la navegación de Tor, pero sí se vuelve un poco lenta, ¿no? Sí, cuando usamos Tor, también se podría recomendar usar el uso de las VPNs para que sea un poco más difícil ser hackeado, pero ahí hay que tener mucho cuidado con la reputación de la compañía que nos ofrece el servicio. Y definitivamente siempre utilizar páginas que sean HTTPS, ¿no? Evitar, si es la página HTTP, definitivamente evitar ahí, porque toda mi información, todo lo que yo, toda la interacción que yo tenga va sin cifrar, y eso pues es extremadamente peligroso. También en lo posible evitar los passwords sería otra recomendación, para que
Podemos utilizar herramientas como bóvedas que pues, bueno, al ratito podemos comentar y ahondar un poco más en este tema de las bóvedas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Omar, adelante. Bien, en mi caso yo quiero orientar un poco más la respuesta al proceso de anonimato que ejecutan organizaciones o sea, ya internamente dentro de lo que son los sistemas. Durante el proceso de anonimato de los datos, garantizar si esto es funcional o no es un poco difícil. ¿Por qué? Ya llegámoslo desde el punto de vista de que la fase de anonimato se realiza en la desasociación definitiva e irreversible de los datos personales del individuo, ya sea en una foto, ya sea en datos biométricos, ya sea en datos de voz. Ese proceso de eliminación, el proceso de anonimato, se debe realizar muchísimas veces y al nosotros no ser garante de este proceso para cada una de estas organizaciones, ya sea cuando enviamos una información por WhatsApp, una foto por WhatsApp, que ese metadato realmente no se incluya o sea eliminado de la fotografía, auditarlo es un poco difícil. Entonces, garantizar que efectivamente este dato se haya eliminado, oye, primero que nada hay que saber quiénes son los encargados de este proceso de anonimato de ese metadato, quiénes son los que tienen acceso al final a ese proceso de limpieza, cómo garantizan que efectivamente se limpió. O sea, hay un proceso bastante complejo dentro de este proceso de anonimato. Entonces, poder decirte, mira, si es efectivo o no es efectivo, es medio complicado cuando tú no conoces todas las aristas que componen el proceso de anonimización de la información, principalmente enfocado en lo que son los metadatos en la información. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, Omar. Bueno, el siguiente tema que vamos a estar hablando el día de hoy fue un tema muy sonado en muchas partes del mundo. A nivel mexicano se hicieron memes a diestra y siniestra de este tema y creo que sería muy bueno tocarlo con especialistas de ciberseguridad. En este caso vamos a analizar un tema que nos dejó algunas personas antes de este panel. La pregunta sería, y ahorita ponemos el contexto, ¿qué tan fácil es hacer que un país colapse con sus datos? En este caso me refiero mucho al caso Anonymous que tuvimos hace poco, o sea, las semanas anteriores. Entonces quisiera saber su opinión acerca de cómo vieron el movimiento de esta organización, ya sea para bien o para mal, pero qué tan fácil es hacer, y creo que los viendo, que un país colapse. Héctor, adelante. Bien, bueno, pues antes como por aclarar que no es tan sencillo, no es como se ve en las películas, que puedes entrar en un sistema en quizá de 5 minutos. Siempre tienes que tener como una exploración, hacer footprinting, o sea, en las partes de escaneo y en las partes del hackeo tienes un proceso, es un tiempo que tienes que llevar tú para que esto funcione. ¿Qué tan fácil es que un sistema colapse o un país? Pues bueno, ahí sí hablamos de la conectividad que llega a tener la infraestructura crítica. Se dice que realmente estamos muy protegidos, o por lo menos aquí tenemos varias instancias gubernamentales en México que pues parecerá ser infalibles y luego te das cuenta que les hackearon la página web o que no puedes entrar al servicio porque alguien les está haciendo algún ataque de negación de servicio. Entonces, realmente no tienen tanta disponibilidad como presumen. Hay muchas veces que la gente se queja que incluso no puede pagar impuestos, no puede pagar ciertos derechos o actividades. Entonces, sí tiene que ver con la disponibilidad y el aseguramiento de estos sistemas gubernamentales. O sea, las personas deberán de ver eso como sistemas de misión crítica, hacer una inversión muy considerable y no reducir los presupuestos, como se ha visto en los últimos años, que bueno, tenía una tendencia como en 2014 a 2017 aproximadamente, los incrementos en ciberseguridad. Incluso la NASA tuvo más o menos como 3.1 millones de descenso en su inversión de ciberseguridad, pero los intentos de ataque pues han ido en aumento, entonces pues no corresponde que tengas más intentos de intrusión y que tengas menos inversión en seguridad, debería de ser obviamente al opuesto. Entonces si seguimos así, esa es más o menos mi teoría, pues sí va a ser fácil que un país colapse. Se ha visto, por ejemplo, empresas como Toyota que
el Sky Ransomware, incluso aquí en México la petrolera. Entonces, pues tienes muchas cuestiones en las que infraestructura crítica o de misión crítica pues sí ha sido vulnerada, y no es tan infalible y no está como detrás de un búnker o de algo tan protegido como se esperaría, ¿no? No son los firewalls quizá tan suficientes, ni los WAFs, ni los detectores de intrusos lo suficientemente poderosos para evadir que un hacker o un intento de intrusión de otro país pues pueda llegar a infraestructura crítica. Muchas gracias, Héctor. Siguiente en la opinión de este caso Anonymous, sobre el tema de qué tan fácil es hacer que un país colapse. Ingeniero Raúl, adelante. Bien, pues básicamente dos de cada tres organizaciones han sufrido brechas de seguridad. Precisamente se necesita tener una legislación como la tienen países como Estados Unidos, en el cual se tienen modelos de ciberseguridad de infraestructura crítica. De hecho, el National Institute of, crearon el National Institute, no fue el nombre ahorita, creó precisamente el modelo NIST, que precisamente prevé todas las elementos que cada organización debe de tener para proteger su seguridad. Este modelo fue creado originalmente para proteger la infraestructura crítica de todos los sistemas de información de Estados Unidos, precisamente para poderse defender de este tipo de ataques. Y posteriormente estas se han vuelto una cuestión de ley para las empresas y las organizaciones en Estados Unidos, que deben de cubrir precisamente para que no sean víctimas de este tipo de ataques. En México, pues solamente tenemos la Ley de Protección de los Datos Personales, del IFAI, que pues no es suficiente, o sea, pero bueno, cuando menos ya es un inicio, que ya tenemos esta ley desde el 2010, pero definitivamente pues a todas las organizaciones pues sería recomendarles utilizar el framework NIST precisamente, y sobre todo a las instituciones gubernamentales en México y en otros, bueno, y en cualquier país, pues son buenas prácticas de ciberseguridad que deben de implementarse, y dejar de ver el tema de ciberseguridad como un gasto o como un costo, ¿no? En realidad es una inversión, ¿no? Porque cuánto cuesta el que te hackeen, ¿no? O sea, puedes, de entrada, se ve afectada tu reputación como empresa o como organización, y pues cuánto cuesta poder volver a restablecer los sistemas si no tienes un plan para hacerlo. Entonces, pues es muy, muy importante tomar todo esto en cuenta, ¿no? Que es posible, sí es posible ser atacado, pero la idea es mitigar los riesgos hasta donde sea posible, para que pues el impacto sea menor y tengamos también posibilidades de recuperarnos ante una afectación de una manera eficiente y rápida. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. El siguiente para hablar de este tema y dar su opinión es Omar Gudiño, adelante. Sí, bien, la pregunta es muy interesante porque menciona puntos clave, que es qué tan fácil es colapsar a un país. Como ya lo comentaba el colega anteriormente, esto no es una película que simplemente le doy doble clic y listo, ya hice que un sistema completamente cayera. Yo creo que el proceso de ser sencillo o difícil va a depender principalmente de el nivel de eficiencia que tengan, ya sean las entidades de gobierno o las organizaciones, en proteger sus entornos. Porque, como le dijo el colega anteriormente, que se refería al tema de la inversión, muchos simple y sencillamente ven la ciberseguridad como un gasto y como algo que en muchos casos no lo consideran necesario. Sin embargo, algo que hay que tomar mucho en cuenta es el valor de la información que perdemos en caso de ser víctima de un ciberataque. Eso es algo que tenemos que tener claro. Yo creo que
las organizaciones tienen que ponerle mucho énfasis en varias cosas. La primera, lo que son los controles, todo lo que son la fase de los controles administrativos, todo lo que es la parte de las políticas, tener las políticas claras, que la gente conozca las políticas, que las políticas existen y cómo, por qué las políticas existen. Por otra parte, no solo enfocarse en la parte de la tecnología. Conozco empresas que gastan miles de millones de dólares en tecnología para proteger la seguridad de su organización y aún así son afectados. ¿Por qué? Porque o sea, al final el factor humano juega un papel muy importante dentro de este proceso. Entonces, si tú colocas un firewall o lo que sea que te cueste 200 millones de dólares, pero tu gente no es consciente, tu personal no es consciente de los riesgos que tiene, ya sea publicar información, dar información a quien no debe, abrir un vínculo indebido, abrir un correo que no debía. Si ellos no son conscientes de eso, al final ese firewall de millones de dólares no te sirve de nada. Muchos de los ataques son realizados incluso desde el interior de las organizaciones o con ayuda, consciente o no, de gente que se encuentra adentro. Entonces, muchas empresas han olvidado ese factor humano y yo creo que no están comprendiendo claramente de que muchas veces es más factible tener un personal correctamente formado, principalmente en ciberseguridad. O sea, puedes ir a una universidad, estudiar durante 5 años, puedes estudiar una maestría, puedes tomar un curso, pero la seguridad informática o la ciberseguridad evoluciona todos los días. Entonces, de la misma manera, tu equipo de ciberseguridad tiene que mantenerse actualizado y las empresas no quieren invertir en eso. Las empresas, los que invierten en ciberseguridad quieren invertir en tecnología y se olvidan de la gente. No hay nada mejor que un equipo muy bien entrenado en la materia, que tengan todas las habilidades para poder detectar una amenaza, incluso previo a que ésta se dé. Las empresas tampoco están invirtiendo en lo que es la parte de ciberinteligencia, poder detectar a partir de datos que se encuentran ya sean públicos, a partir de foros underground, saber qué es lo que se está cocinando y poder identificar posibles amenazas hacia su organización. Entonces, no es solamente agarrar y comprar un equipo costoso, sino preocuparse porque su equipo de trabajo, su equipo de ciberseguridad esté formado, esté actualizado, ¿sí? Es mucho más valioso una persona actualizada y con todos los conocimientos necesarios que un hardware o un pedazo de metal que te cueste millones de dólares, y por otra parte realizar el proceso o armar un equipo de ciberinteligencia para saber qué está sucediendo, cómo se está dando y qué pasaría en mi organización si yo fuese víctima de este tipo de ataques, cómo reaccionaría. Entonces, hay que tratar de estar un paso adelante del oponente y los ciberdelincuentes están trabajando a las 24 horas del día. En cambio, un equipo de seguridad trabaja de 8 a 5, de lunes a sábado, por darles un ejemplo. En cambio, los delincuentes no. Los delincuentes, mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están trabajando. Entonces, ellos están evolucionando. ¿Qué pasa con esos equipos de ciberseguridad? Se quedaron congelados en el tiempo o su horario termina y ahí acabó la seguridad de la organización. Y eso no puede funcionar de esa manera. Gracias. Muchas gracias. El siguiente tema que vamos a tocar en el panel del día de hoy es las vulnerabilidades de las videoconferencias. Como nosotros sabemos ahorita por esta pandemia y por esto del COVID-19 que está pasando este año, todo lo que son escuelas, juntas y lo que son reuniones religiosas y demás, entre otras, se pasaron a plataformas en línea, como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo, pero hubo un caso muy sonado en todo el mundo, en muchos noticieros, muchas escuelas, que estaban tomando sus clases y se unió una persona X y empezó a mostrar contenido inapropiado para lo que no era. Entonces, estamos hablando del caso Zoom, que hubo unas semanas atrás también, y que afectó a más de 53,000 usuarios en todo el mundo. Es un aproximado de a cuántos afectados tuvieron en total. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿es muy difícil corromper este tipo de sistemas? Me refiero no solo a Zoom, sino a Google Meet, a Hangouts, Skype, Zoom y todos los que son plataformas de videoconferencias. Esto sería si es muy difícil o muy fácil, y qué serían los factores para que se fuera fácil o difícil. Héctor, adelante.
Bien, muchas gracias. Pues bueno, como ya lo mencionaron, básicamente con esto del COVID-19, pues estamos en nuestras casas. Eso obliga a la gente a hacer el famoso teletrabajo. Más sin embargo, bueno, yo les menciono así y me gusta dejarlo muy en claro, o sea, el meterte a puras videoconferencias quizá no es teletrabajar, sino el conjunto de todas las herramientas que tú utilizas para desempeñar el mismo trabajo que harías así en tu industria o en tu empresa o donde sea, lo vas a hacer desde tu casa, pero no tienes por qué sacrificar o ser deficiente en esa área. Entonces la gente está optando por hacer estas conferencias o estas cosas por Zoom. Hay una técnica que se llama Zoom Bombing, en donde pues con herramientas como ZWarDialer, es una herramienta que se utiliza para, como antes, hackear Telnet, por ejemplo. Entonces tú puedes ubicar sesiones vulnerables de Zoom. Obviamente la vulnerabilidad trasciende un poquito a que no solamente pueden hacer intrusión a tu conferencia y echártela a perder, ¿no? Que es lo que ha sucedido, que están en una conferencia de gobierno, una conferencia de una universidad y de repente ponen material inapropiado. Eso ya sería una muestra de sabotaje ya de la vulnerabilidad o de la prueba del concepto llevada a la práctica. Pero realmente el problema es que esa vulnerabilidad en esas aplicaciones, por ejemplo, puede hacer que te roben tus credenciales del Windows o tus credenciales del Active Directory, o podría caer en que te roben a lo mejor la contraseña de la VPN que tú utilizas para conectarte a ese lugar de manera segura. Entonces, sí tiene que ver con la ruptura de los protocolos, con que realmente no es tan complicado desde el punto de vista de un pentester o de un bug hunter, que se les conoce como bug bounties a estas dineros que a veces dejan las empresas, así macroempresas, con el fin de detectar las vulnerabilidades antes de que un atacante real llegue y realmente sí los hackee y le robe todos los usuarios. Entonces, ya hay unas técnicas también desde el punto de vista del white hat o de los hackers de sombrero blanco, en los que te dejan una ventana las empresas para que tú puedas encontrar vulnerabilidades, reportarlas de una manera adecuada y evitar que esto acabe en una catástrofe donde todos están explotando de manera aleatoria y causando pues sí daños en diferentes empresas, organizaciones. Esto es como cuando no se controló un bug, se salió de control, como dicen, se salió de control el zero day, empezaron a atacar a mucha gente y hasta después viene la remediación. Entonces, eso se puede evitar si las empresas tienen como una cultura de ciberseguridad e impulsan a que las empresas y muchos hackers de manera aleatoria puedan intentar vulnerar los sistemas de una manera ética y reportar las vulnerabilidades directamente a la empresa en vez de hacer que estas sean expuestas. Bien. El siguiente creo que sería el ingeniero Raúl Cáceres. Creo que tuvo un pequeño, con la plataforma, un pequeño detalle. Pero pues bueno, ya estamos aquí. Ingeniero Cáceres, adelante. Bien, muchas gracias. Sí, definitivamente fue pues muy sonado este caso de la plataforma Zoom, donde hubo muchas intrusiones en las videoconferencias. Y aquí precisamente es donde tenemos que pensar en términos de ciberseguridad, sobre todo en las organizaciones, que tenemos que implantar sistemas que nos puedan garantizar el uso seguro de estos medios, de estas plataformas. Estos sistemas que se pueden poner en las empresas, de alguna manera, o mejor dicho, de una manera especial, manejan las identidades de cada uno de los usuarios, de tal manera que los usuarios no pueden o no saben inclusive las credenciales con las que realmente se está conectando al servicio, ¿no? Porque hay un software intermediario el que está validando que los usuarios sean los usuarios correctos y básicamente esto permite darle una capa de seguridad a estas sesiones. Desde luego que, pues, en este caso, en el caso de Zoom, pues las vulnerabilidades fueron explotadas
precisamente por las mismas deficiencias que tenía en términos de seguridad el propio software, que pues aquí al nosotros usarlo y sin saber esas deficiencias, pues no hay mucho que podamos hacer como usuarios ante pues un software que tiene esa brecha de seguridad, ¿no? Aquí sí la compañía pues es la que tendría que garantizar la privacidad de los usuarios en sus salas de videoconferencia para que no puedan ser, pues no puede haber intrusos que puedan meter material, pues ya sea inapropiado, como en este caso ocurrió, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Raúl Cáceres. El siguiente sería Omar Gudiño. Adelante, Omar. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, sobre este caso de Zoom, como comentaban anteriormente, el tema del bombardeo de cuentas Zoom, incluso la última semana estuvo bastante candente, por lo menos aquí en Panamá, se vio bastante, incluso pude presenciar varias de ellas. Radica en dos puntos. Por una parte, sí, exactamente lo que es la explotación de la vulnerabilidades propiamente de la aplicación. Y por otra parte, está el tema de vulnerabilidades humanas, por el hecho de que muchas veces cuando nosotros descargamos una aplicación o hacemos uso de una aplicación, independientemente sea Zoom o cualquiera de las otras plataformas, porque quiero que sepan que esto no solamente sucedió en Zoom, esto también pasó, por ejemplo, en Google Meet. También hubieron muchas escuelas aquí en Panamá que delincuentes simplemente entraban y dañaban la videoconferencia. Entonces, no es solamente algo que apunta a Zoom. Y el problema radica en que muchas veces aprendemos solo a usar las herramientas. O sea, aprendemos a crear una conferencia, pero no cómo trabajar de forma segura con las conferencias o con los sistemas. Entonces, yo creo que ese es un punto importante y lo menciono de que también hay un factor humano por el hecho de que las contraseñas en Zoom desde hace bastante rato ya estaban presentes, pero mucha gente no lo utilizaba por el hecho de que lo primero que pensaban era quién se va a meter en mi conferencia a hacer qué, a quién le va a importar meterse en una reunión para molestar. Yo no creo que eso suceda. Esa era la mentalidad que muchos tenían. Sin embargo, tomando en cuenta que muchísimas organizaciones, escuelas, entidades estaban haciendo uso de estos sistemas de videoconferencias, simplemente lo hicieron por diversión, para mostrar de que tenían la capacidad de hacerlo. Pero si se dan de cuenta, muchos de los bombardeos que se han hecho en la actualidad han sido simple y sencillamente por el hecho de que cuando tú creas una conferencia, los números los puedes generar con un pequeño script, y si no tiene password es simplemente que coincida con esa numeración que corresponde al ID de la conferencia y entres. Entonces es cuestión de aprender a usar las herramientas y usarlas de forma segura. Si voy a crear una reunión, le pongo una contraseña, por lo menos ahorita aprovechando el tema de sala de espera, en el caso de Zoom, de sala de espera, en la cual tú eres quien aprueba quién puede entrar o quién no puede entrar. Ahorita ya está el tema del bloqueo de las sesiones. Si ya tú estás en la reunión y eran 5 personas las que estaban en la reunión, tú bloqueas esa reunión y nadie más puede entrar. En Google Meet pasaba algo similar, con la diferencia de que allá se supone que tú tienes que autorizar todos los accesos. Sin embargo, por desconocimiento de, llamémoslo, los profesores o los tutores que estaban llevando a cabo la conferencia, simplemente aceptaban a todos sin tener un control de quiénes eran los estudiantes que tenían que entrar. Entonces, el factor humano juega un papel muy importante en esto. Por otra parte, las empresas yo creo que tienen que entrar más en estos planes de cacería de errores y permitir efectivamente de que profesionales en el campo puedan efectivamente probar cada una de las funcionalidades que tiene el sistema y encontrar errores para que estos sean corregidos y sean corregidos antes de que los enemigos los utilicen para el mal. Pues. Eso es lo que quise agregar. Muchas gracias, Omar. Y bueno, esta es la respuesta de nuestros 3 panelistas con respecto al tema del caso Zoom, de las vulnerabilidades en las videoconferencias en estos tiempos de aislamiento en nuestras casas. El siguiente tema es una de las cosas que más se usa actualmente en la red. Sería: mi contraseña es mi amiga o mi enemiga. Esto me refiero porque realmente el más vale en una cuenta es una contraseña.
en nuestro Facebook, en nuestro Google, en la conferencia de ahorita, en las videoconferencias con cuando vamos a clases, nuestro NIP bancario, es una contraseña. Entonces, mi contraseña, no hablando de estos tiempos, sino de los tiempos antes de la pandemia, ¿cómo puedo saber yo? Esta sería la pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si mi contraseña es mi amiga o mi enemigo? Héctor, adelante. Bien. Ok, muchas gracias. Bien, pues bueno, hablando de las contraseñas, yo empezaría por decir a la gente así de, pues no pongan una contraseña como del 1 al 5 por ahorrarse el tiempo de pensar en algo creativo, porque las personas suelen reciclar las contraseñas. Entonces tú tienes tu contraseña para el Facebook, tienes la contraseña para el Twitter, tienes un montón de contraseñas, estas las reciclas y un hacker lo que hace es la escalación de privilegios. Entonces tenemos herramientitas que son como scripts, pueden ser en Python, Perl, Ruby, lo que quieras. Y básicamente lo que utilizamos es el mismo usuario y password, pero lo utilizamos en todas las redes sociales. Eso puede hacer que la gente haga escalación de privilegios y si tú reciclas las contraseñas, pues obviamente le vas a dar acceso no a una red social, ni no te van a vulnerar una, sino te van a vulnerar todas. Entonces, pues poner contraseñas complicadas, tampoco tan complicada que la tengas que apuntar en un post-it y la tengas que pegar en el monitor porque también se vuelve vulnerable. Entonces, ¿qué tan complicada? Algo relativamente difícil. Yo lo categorizaría que entre más caracteres, más seguridad tú le das a nivel criptográfico. O sea, más tardaría una persona en craquear, que esa es la actividad de romper la contraseña, el password. Entonces, si tú la pones, por ejemplo, de 12 dígitos o pones una frase, utilizas mezclas de números y letras, pones caracteres especiales y demás, le estás dando una fortaleza adicional a la contraseña para que si alguien la intenta craquear, pues tarde más tiempo, ¿no? A lo mejor le va a parecer que tarda un año en craquear la contraseña y pues esa persona o ese ciber no va a accesar el sistema porque va a preferir entrar a 100 computadoras que utilizan el password del 1 al 5, que ha sido el más común en los últimos años. Entonces, pues sí, deben de utilizar una contraseña complicada y también si lo pueden activar un factor doble de autenticación, que ya no es algo solamente que tienes en la cabeza, sino algo que también posees físicamente. Esto hace que le pongas un doble factor, pero se llama doble factor. Entonces ya es más complicado que la gente tenga esas dos cosas para poderte vulnerar. Muchas gracias, Bien. Héctor. El siguiente es el ingeniero Raúl Cáceres. Adelante. Bien. En este caso, las contraseñas, pues básicamente no son buenas. O sea, de hecho, es bastante mala idea las contraseñas. O sea, yo puedo generar contraseñas muy complejas, muy largas, muy difíciles, pero al fin y al cabo solamente estaría yo protegido con una contraseña. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esa contraseña? ¿La voy a escribir en un post-it? ¿La voy a escribir en un papel? ¿Qué sucede si la escribí en un pizarrón, la escribí en algún lado? Y precisamente el factor humano aquí es donde precisamente hace muy difícil esto. En este punto la recomendación sería, por ejemplo, utilizar alguna bóveda que nos permita guardar nuestras contraseñas y usar nuestras contraseñas, ¿no? Como por ejemplo, podemos utilizar bóveda como LastPass, por ejemplo, que sería una herramienta que nos podría permitir tener de manera segura nuestras contraseñas, de tal manera que esto genera una contraseña muy complicada, muy difícil, con la que nos conectamos al sistema. Nosotros accesamos a nuestra bóveda y nuestra bóveda es la que se encarga de hacer esta gestión por nosotros, ¿no? O por ejemplo, si utilizas Apple, por ejemplo, el Apple tiene una bóveda que la liga a un segundo factor de autenticación, como podría ser tu rostro o tu huella digital. En este punto, definitivamente los sistemas que nos permitan tener dos factores de autenticación o más factores de autenticación que nos permitan proteger, digamos, con cosas que yo tenga, como por ejemplo mi celular o mi rostro o mi huella digital, o algún otro factor que nos permita identificarnos, ¿no? Básicamente, otra recomendación ahí sería pues evitar los passwords, ¿no? Muchos sistemas
nos permiten autenticarnos con, por ejemplo, nuestras contraseñas de Google, ¿no? Por ejemplo, esto es bastante seguro, es un sistema bastante seguro de autenticación cuando nos podemos firmar en un sistema con nuestra cuenta de Google. Entonces, en lo posible hay que evitar estar creando cuentas en distintos sistemas. Si el sistema nos permite autenticarnos con Google, excelente, ¿no? Por ejemplo, los software que desarrollamos nosotros en Painali, pues tienen distintos métodos de autenticación. Utilizamos la autenticación de Google, utilizamos la autenticación de otras redes sociales y tenemos múltiples factores de autenticación en nuestros sistemas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Raúl. Por último, ya para que vayamos cerrando, sigue Omar. Omar, adelante. Bien, con respecto a este tema de las contraseñas, yo tengo la opinión principal de que el hecho de que sea tu amiga o tu enemiga va a depender mucho de cómo la generes. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran las contraseñas como mi enemiga, porque claro, obviamente llega el personal de TI y me dice, o llega el personal de seguridad y me dice, ok, para que tu contraseña sea segura, necesitas que tenga, por darles un ejemplo, 12 dígitos y que dentro de esos 12 dígitos tengas $, numeral 1, @224 y eso sucesivamente. Cuando una persona que eso es una contraseña que es considerada segura, que no dudo que efectivamente lo sea, la primera reacción del individuo es agarrar y escribirlo, porque no hay forma de que alguien recuerde eso, ¿sí? Hay mecanismos, como ya lo mencionaron, hay mecanismos a través del cual, a través de sistemas de almacenamiento de credenciales o manejo de credenciales, yo puedo almacenar estas credenciales allí. Sin embargo, pensemos algo, o sea, por más compleja que sea, existen muchos directorios, diccionarios que ya contienen muchas de estas contraseñas que son consideradas complejas. Sin embargo, más que usar una contraseña compleja, a mí me gusta más la idea de utilizar frases, una frase que sea fácil de recordar para ti y difícil de recordar para otro, y en esa frase ya le agregas complejidad. ¿Por qué? En lugar de agregarle $, signo de admiración a tu contraseña, lo que terminas haciendo es, por ejemplo, la casa de mi mamá es color verde. La L mayúscula como si fuese una oración convencional. La casa de mi mamá es color verde con un punto al final y sus espacios entre cada una. Es una frase que es larga, es algo que recuerdas tú, es algo que obviamente no está publicado en todos lados, no lo vas a encontrar en un diccionario. Y para que alguien adivine que tu contraseña es la casa de mi mamá es verde, oye, tuvo que haberte hecho mucho trabajo psicológico a ti, mucho lo que fue el factor de ingeniería humana ya de manera directa para poder llegar a esa conclusión de que tu contraseña es la casa de mi mamá es verde. Y eso no lo vas a encontrar en ningún diccionario. Entonces, eso apoyado a un segundo factor de autenticación. ¿Por qué? No importa qué tan compleja sea la credencial, si al final termina siendo víctima de un ataque de phishing. Si al final termina recibiendo un correo electrónico que te dice, oye, mira, hemos actualizado la política de Facebook, por favor dale clic aquí para que actualices tu contraseña. Y en el momento colocas la contraseña, no importa que la contraseña tenía 300 dígitos, al final igual se le entregaste en manos a delincuentes. Entonces, apoyo nuevamente lo que es el punto del uso de múltiples factores de autenticación, de tal manera de que si de alguna forma tus contraseñas sea vulnerada de una manera X o Y, dentro de ese proceso tengas otro factor que te permite de alguna manera garantizar, y digo garantizar entre comillas porque no significa que es infalible, el acceso a tu cuenta, que tu cuenta no sea vulnerada por terceros. Entonces va acompañado de eso. En lugar de utilizar una contraseña de 300 dígitos con signo de admiración y valores complejos, utiliza una frase larga que sea fácil de identificar y apóyate de un segundo factor de autenticación. Utiliza los sistemas de gestión de credenciales y en la mayor parte posible trata de utilizar credenciales distintas por cada una de las redes sociales, principalmente en aquellos sistemas que no te permiten, lastimosamente todavía hay mucho, que no permiten doble factor de autenticación. Entonces, si utilizas mucho de eso que no permiten doble factor de autenticación, trata de utilizar credenciales distintas, apoyándote en frases que sean fáciles de recordar para ti, difícil de identificar para otros. Otra vez, la casa de mi mamá es verde, es difícil de que alguien diga, mira, yo creo que esto debe estar en el diccionario que tiene 1 giga de password de todo lo que ha utilizado la gente. Eso es muy complicado de que lo encuentren. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, Omar.
Y pues bueno, ya han sido todos los temas de este panel, Datos, el oro del siglo XXI. Agradecemos a los 3 panelistas que nos acompañaron el día de hoy, expertos en el área de ciberseguridad.